Esto es DW Noticias desde Berlín. Las órdenes de arresto solicitadas por el fiscal de la Corte Penal Internacional contra líderes de Hamás y de Israel generan una amalgama de reacciones internacionales. Israel tilda de absurda la decisión, mientras varios países europeos expresan su apoyo a la jurisdicción e independencia de la Corte en el más reciente desafío diplomático para Benjamin Netanyahu. Estos son nuestros titulares. El gobierno de Israel denuncia los procesos en la Corte Penal Internacional contra su primer ministro y su ministro de Defensa. Llama a las, citamos, naciones del mundo civilizado a oponerse a las disposiciones. Además, España retira a su embajadora en Buenos Aires en reacción a los más recientes insultos del presidente de Argentina, Javier Milei. Veremos qué implicaciones tiene la crisis diplomática para los cruciales vínculos entre ambos países. Y en Irán comienzan las ceremonias fúnebres para el presidente Ebrahim Raisi y otros oficiales fallecidos en un accidente de helicóptero el pasado domingo. El país queda de luto y con un futuro incierto. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Israel volvió a criticar este martes a la Corte Penal Internacional, luego de que el fiscal jefe del tribunal solicitara una orden de detención contra el primer ministro y el ministro de Defensa de Israel por la guerra en Gaza. Una portavoz del primer ministro, Benjamin Netanyahu, instó textualmente a las naciones del mundo libre civilizado a oponerse y condenar la decisión. Varios aliados occidentales de Israel, entre ellos Estados Unidos y Alemania, han criticado el anuncio, afirmando que equipara las acciones de Israel en Gaza con el atentado terrorista de Hamás del pasado 7 de octubre de 2023. El fiscal también solicitó órdenes de arresto para 3 dirigentes de Hamás. Por su parte, la Comisión Europea recalcó su respeto a la independencia de la Corte Penal Internacional. Así lo dijo su portavoz de Asuntos Exteriores, Peter Stano. La Unión Europea respeta la independencia de la Corte Penal Internacional. Es una institución internacional independiente que se ocupa de la investigación de delitos graves y que trata de resolver la cuestión de la impunidad o de impedir que haya impunidad cuando se trata de violaciones que recaen bajo su competencia y mandato. Y reitero, todos los países que se han suscrito al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional tienen la obligación de cumplirlo. Comenzamos aquí en Berlín a analizar las reacciones, primero de Alemania. Lo hacemos con nuestra corresponsal política, Paola Álvarez. ¿Qué tal, Paola? Un gusto saludarte. Bueno, Berlín se suma al respeto a la independencia de la CPI del resto de los países europeos, pero como decíamos, también ha expresado críticas. ¿Dónde queda entonces la postura del gobierno alemán? Pues Javier, queda en un intento de equilibrio que puede acabar resultando realmente difícil o incluso imposible. El primero en reaccionar fue a última hora del lunes el Ministerio de Exteriores, que subrayó ese respeto por la independencia del tribunal, con un pero, y es la crítica a lo que califican como el establecimiento de una equivalencia entre Hamás y el gobierno de Israel al haberse anunciado todas esas solicitudes a la vez. Las opiniones después llegaban este martes en cascada desde políticos de los partidos alemanes gobernantes que han llegado a hablar de un día negro para los derechos humanos, a expertos en derecho internacional que insistían en que la equivalencia no existe desde el momento en que se detallan y diferencian los cargos. Las encuestas en los grandes medios han mostrado y también gran división entre la población, y desde la Embajada de Israel en Alemania o la Sociedad Germano-Israelí se ha pedido al gobierno un rechazo claro y decisivo de esas órdenes de arresto. Una reacción posterior a todo esto de un vocero del gobierno que ha pasado esta misma tarde solo ha añadido que las acusaciones son muy graves y que no hay que olvidar que Israel es un Estado democrático. Ha pedido además respetar los procesos, entre ellos la supervisión ahora de esas solicitudes por parte de las 3 juezas que decidirán finalmente si las órdenes se emiten o no. Escuchamos a Peter Stano recordar que los firmantes del Estatuto de Roma deben cumplirlo, lo que implica que si la orden de detención llegara a implementarse, Alemania, Paola, tendría que detener a Netanyahu si viniera a este país. ¿Es ese realmente un escenario posible? Desde círculos del gobierno hoy ya se decía que la imagen es simplemente impensable dado el pasado de Alemania, aunque la situación puede poner al límite a Berlín, que precisamente ha jugado siempre un papel clave tanto en la formación de la Corte Penal como en la defensa de ese Estatuto de Roma. No sería la primera vez, hay que decirlo, que un país firmante del Estatuto se lo salta, sí sería la primera vez que lo hace un país europeo y uno como Alemania. Recordemos que Scholz aplaudió la orden de arresto contra Vladimir Putin, argumentando que la Corte Penal Internacional es la institución adecuada
adecuada para investigar si se cometen o no crímenes de guerra y celebró entonces que nadie estuviese por encima de la ley. Una visita de Netanyahu con una orden de arresto vigente le haría desdecirse y le pondría en muchos aprietos con sus socios europeos. Aún así, de momento es un futurible. Estamos, recordemos, en la fase de petición y hay que ver primero si se llega a emitir esa orden y en caso de que así fuera, si Netanyahu querría exponerse él mismo a esa situación. Era el análisis de nuestra corresponsal política, Paola Álvarez. Muchísimas gracias, Paola. Y hacemos ahora un breve repaso de otras noticias relacionadas con el conflicto palestino-israelí. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró este martes que la desnutrición es casi inexistente en Gaza y que incluso Estados Unidos registra el triple de muertes por desnutrición en el enclave palestino. Durante una entrevista con la cadena CNN, Netanyahu también puso en duda que sean más de 35.000 las muertes en Gaza, pues, según él, las organizaciones de la ONU en Gaza están en manos de Hamás y esparcen información falsa. Israel revocó la orden de cortar la señal de video en directo que muestra el norte de Gaza emitida por Associated Press. El ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, ordenó la devolución de las cámaras a la agencia de noticias estadounidense. La Casa Blanca presionó para que Israel diera marcha atrás horas después de que se produjera el corte de transmisiones, alegando que violaba la nueva ley de medios del país. Naciones Unidas suspendió la distribución de alimentos en la ciudad de Rafah por motivos de seguridad y falta de suministros. La Agencia para los Refugiados Palestinos y el Programa Mundial de Alimentos ya no pueden acceder a sus almacenes en esta ciudad de la Franja de Gaza debido a la operación militar israelí en curso. Y dejamos atrás el conflicto palestino-israelí para centrarnos ahora en la guerra en Ucrania. Rusia anunció que dio inicio a unas maniobras de entrenamiento con armas nucleares tácticas cerca de Ucrania. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que estos ejercicios permitirán a las Fuerzas Armadas verificar su preparación para desplegar este tipo de armamento. Las maniobras se desarrollan en una zona fronteriza con Ucrania, el denominado Distrito Militar Sur, que también incluye partes del país vecino bajo ocupación rusa. Según el Kremlin, esto es una respuesta a lo que denomina amenazas de ciertos funcionarios occidentales. En esta línea, las autoridades rusas señalaron un comentario del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien recientemente declaró que la OTAN no debería descartar el despliegue de tropas en Ucrania. Son muchos los movimientos en y en torno a la guerra en Ucrania, también en el ámbito económico. Juliana González está con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Javier. Y es que precisamente el día de hoy los 27 países de la Unión Europea aprobaron hacer uso de los beneficios generados por los activos rusos congelados. El acuerdo prevé que el 90% de estos beneficios se destine a un fondo para financiar ayuda militar a Ucrania y el 10% restante irá a programas de reconstrucción en Ucrania. País, recordemos, invadido por Rusia desde hace más de 2 años. Como reacción al inicio de esta guerra, la Unión Europea y Estados Unidos decidieron imponer sanciones económicas a Rusia. En el bloque europeo hay más de 200.000 millones de euros en activos y reservas del Banco Central ruso inmovilizados por las sanciones. Los beneficios extraordinarios que generan estos activos rondan entre los 2.500 y 3.000 millones de euros anuales. Y cambiamos de tema. El paquete legislativo de la Unión Europea sobre la regulación de la inteligencia artificial ha superado el último obstáculo. Los 27 Estados miembros han aprobado la normativa sobre el uso de estas tecnologías en ámbitos como la videovigilancia, el reconocimiento de voz y el análisis de datos financieros. Se trata así de una ley pionera en el mundo que define distintos niveles de riesgo para el uso de imágenes, videos, sonidos o textos generados mediante inteligencia artificial. La normativa se aplica también a modelos como ChatGPT, que sirven de base para otros chatbots. La vigilancia masiva con datos biométricos, como en China, está prohibida salvo excepciones. Se requiere una orden judicial para emplear sistemas de reconocimiento facial en estaciones de tren o en otros lugares públicos. El paquete legislativo se aplicará de forma progresiva hasta el 2026. Las prohibiciones en ámbitos especialmente sensibles como la evaluación del comportamiento social y el reconocimiento facial entrarán en vigor dentro de 6 meses. Más de una decena de empresas líderes en el campo de la inteligencia artificial acaban justamente de comprometerse a desarrollar exclusivamente aplicaciones seguras.
Y en Bolivia la pregunta del millón es, ¿hay o no hay dólares? El gobierno dice que sí y la ciudadanía, los empresarios hablan de escasez de divisas. El Ejecutivo asegura que el sistema bancario dispone de casi 260 millones de dólares, pero en las calles los transportistas y comerciantes empezaron este lunes una movilización para cerrar varios puntos de la frontera con Perú. La caída de la producción de gas ha representado una caída en la entrada de divisas al país. Bloquean las carreteras que conectan Bolivia con Perú y Chile para denunciar un problema que oficialmente no existe: la escasez de dólares estadounidenses, pero también de gasóleo. Otros grupos profesionales se han unido a la protesta de los camioneros. Por ejemplo, los mecánicos, los propietarios de talleres y los importadores de piezas de repuesto que siempre han pagado sus mercancías en dólares estadounidenses. Aparte también no hay dólar, que dice nuestro presidente que hay dólar y nunca nos vemos dólar, ni en los bancos no hay dólar para comprar. Y si hay, aparte que los librecambistas están muy caros, algo de 90. Los cambistas y los bancos, pero una persona común y corriente que vaya al banco no va a encontrar ni 100 dólares ni 20 dólares te quieren vender. Las importaciones que hacemos son en moneda dólar. La protesta ha llegado a La Paz, sede del gobierno. Los sindicatos han convocado una marcha. El tipo de cambio oficial se mantiene en 7 bolivianos por cada dólar estadounidense. Pero en el mercado negro alcanza ya los 9 bolivianos. El dólar, todo se compra con dólar. No, lamentablemente en el país no hay. ¿Dónde están los dólares? Y en ese entendido, esta escasez de lo que es el dólar está dando lugar a que muchos productos de primera necesidad suban. Los productos no solo se encarecen, sino que muchos han desaparecido de los estantes de los comercios. También de las farmacias. Una situación que puede poner vidas en peligro. Esta ampollita, la titirina, costaba 2 bolivianos, cuesta ahora 6 bolivianos. Y así mismo cuesta conseguirlo, hay que buscarlo harto, ¿no? Entonces, eso es por falta del dólar, que no hay dólar, no hay en las farmacias, no pueden traer medicamentos, en hospitales clínicas igual. Si no hago, no consigo, mañana hago mi quimio. Si no consigo, no hago mi quimio. Bolivia se benefició durante mucho tiempo de los altos precios del gas y nacionalizó las empresas privadas de petróleo y gas, pero invirtió poco en modernizar las instalaciones, lo que ha desembocado en una caída de la producción. Las ganancias se emplearon en subvencionar la gasolina y mantener empresas estatales ineficaces, mientras las inversiones extranjeras disminuían. Con el precio del gas a la baja desde hace un año, todo indica que Bolivia se encuentra al borde de una grave crisis económica. Y para ampliar este tema hemos invitado al economista Renato Martínez, analista de la Fundación Jubileo, que nos acompaña desde La Paz. Señor Martínez, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. El gobierno de Luis Arce dice que hay divisas, pero al mismo tiempo se presenta un desabastecimiento de productos importados, incluido la medicina, porque no hay suficientes dólares para pagar a los proveedores. Se registran marchas y bloqueos fronterizos. Cuéntenos cuál es la situación de las reservas y qué tan preocupante es la situación. Buenas tardes, Juliana. Sí, efectivamente, en Bolivia se ha registrado una caída de las reservas internacionales, tema que no es nuevo, sino que están cayendo estas reservas desde el año 2015, ¿no? De un récord de reservas internacionales que teníamos el año 2014 de más de 15.000 millones de dólares. Actualmente se tienen solamente 1.780 millones de dólares aproximadamente, ¿no? Entonces ha habido una caída constante durante muchos años de las reservas internacionales que finalmente desde el año pasado llegaron a agotarse, ¿no? Y efectivamente no hay una escasez de divisas, mejor dicho, en el mercado, y eso tiene sus efectos en todo lo que es el comercio, todas las actividades económicas que necesitan productos importados y demás, ¿no? Entonces estamos en una situación muy compleja que está conduciendo a una crisis económica con rasgos de inestabilidad. Bueno, inestabilidad preocupante también para la ciudadanía, para el gobierno. ¿Y qué está haciendo precisamente el gobierno para paliar esta situación? Bueno, lo que vemos es que el gobierno quiere mandar señales positivas, ¿no? Quiere generar, digamos, expectativas,
que vayan a contrarrestar esta escasez y esta necesidad de divisas, pero no vemos a la par que estén haciendo lo que deberían hacer, que son reformas y ajustes de política económica para reconducir la economía hacia una sostenibilidad y estabilidad, ¿no? Entonces hay temas de fondo como es el tipo de cambio, la política de hidrocarburos, el elevado gasto público que requieren ajustes de política que el gobierno no está dispuesto a afrontarlos en defensa de un modelo económico que ha publicitado durante muchos años. Muchas gracias, señor Renato Martínez, economista y analista de la Fundación Jubileo, por darnos esta ampliación de la información. Hasta pronto. Un gusto, pues gracias. Bueno, Javier, y dejamos aquí aspectos económicos y nos metemos a los intríngulis de la diplomacia. En todo caso, crisis, Juliana, en ambos países. El gobierno español tomó la decisión de retirar de forma definitiva a su embajadora en Buenos Aires, una respuesta diplomática a la crisis entre el presidente de Argentina, Javier Milei, y el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez. Milei asistió el fin de semana al cónclave de la ultraderecha mundial en Madrid. En la ocasión trató de calaña al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y de corrupta a su mujer. La relación entre ambos mandatarios entró, al parecer, en un punto álgido. Se agrava la crisis diplomática entre España y Argentina. Les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. La embajadora se quedará definitivamente en Madrid. Argentina continuará sin embajadora. Álvarez afirmó que España no tiene ningún interés en ninguna escalada, pero que es obligación del gobierno defender la dignidad y la soberanía de las instituciones españolas. En una entrevista telefónica con un canal argentino, Milei dijo que el retiro de la embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso, es un disparate propio de un socialista. Y recomendó además a Pedro Sánchez que busque un buen abogado para su esposa. El lunes, el portavoz del gobierno argentino, Manuel Adorni, recordó otro episodio en el que un ministro español afirmó que Milei consume sustancias haciendo referencia a drogas. Más allá de ello, desestimó que existiera una crisis diplomática. Si el presidente y los funcionarios del Reino de España se quieren hacer cargo de las críticas que el presidente Milei vertió hacia el socialismo y la corrupción, no es un problema de nuestra República. Desde Europa, el portavoz de Exteriores de la Comisión Europea dijo que esperan que España y Argentina encuentren una solución a la crisis diplomática. En la misma línea, el portavoz jefe del Ejecutivo Comunitario aseguró que Bruselas se quiere centrar en las cuestiones de fondo en su relación con Argentina, al margen de la crisis diplomática con España. Y el periodista Alejandro Rebocio se encuentra con nosotros para ampliarnos los detalles de esta crisis diplomática en curso. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches para vos. Bueno, esta crisis diplomática no parece tener una salida evidente, dado que el presidente argentino se niega a disculparse. ¿Hay esfuerzos del lado argentino por resolver esta disputa de otra manera? El domingo mismo, la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Mondino, se comunicó telefónicamente con la embajadora española en Argentina, con María Jesús Alonso, y le transmitió la necesidad de llegar a un acuerdo. Fue el único gesto por ahora que hubo concreto. También, Diana Mondino, la ministra de Exteriores de Argentina, en una entrevista con Clarín, en el diario Clarín de Buenos Aires, dijo que el ministro de Relaciones Exteriores de España convocó al embajador argentino en Madrid a conversar, y en esa conversación, según la ministra de Exteriores de Argentina, se dijo que una vez pasadas las elecciones europeas de principios de junio, de lo que ella llama el fango de la política socialista, se van a poder reconducir las relaciones entre los dos gobiernos. Hoy la misma ministra argentina dijo que el conflicto había sido una anécdota, que no es necesario que se lleven bien los líderes de ambos países, porque la relación entre Argentina y España es histórica y es positiva desde hace mucho tiempo. Todo esto, sin embargo, ocurre en medio de duras críticas de los opositores de Javier Milei. ¿Qué precio político tiene el enfrentamiento con el presidente del gobierno español?
Tiene un precio político y un precio económico. El precio económico es que, por un lado, los empresarios españoles que se reunieron con Milei allá en Madrid criticaron al presidente argentino por sus declaraciones contra Pedro Sánchez. Y por otro lado, también este conflicto entre Argentina y España es uno de los motivos, no el único, que ha llevado a que se disparara en los últimos días el dólar en el mercado cambiario paralelo de Argentina. Obviamente que influye la baja de los tipos de interés de Argentina, también la falta de consensos políticos para aprobar las leyes que quiere Milei en el Congreso, pero este conflicto con España le agrega más incertidumbre a la economía argentina. Y en cuanto a la política, la oposición moderada, que estaba dispuesta a aprobarle leyes al gobierno, salió a criticar esta política exterior de Milei. La Unión Cívica Radical, UCR, el partido tradicional de centro, pidió relaciones exteriores maduras, responsables y no que obedezcan a un capricho ideológico personal. Y otro bloque de diputados importante, Hacemos Coalición Federal, también pidió mesura y que se abandone el fanatismo intolerante. Vamos a ver si vemos una resolución a esta crisis en algún momento cercano. Muchísimas gracias, Alejandro Rebocio, por este reporte desde Buenos Aires. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Y es tiempo de hacer un repaso en forma resumida de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. El Aeropuerto Internacional de Puerto Príncipe, capital de Haití, retomó la operación de vuelos comerciales tras permanecer cerrado durante casi 3 meses por el caos y por los disturbios que han azotado al país. Con ello se espera reanudar los suministros y los servicios básicos para la isla. En el puerto mexicano de Acapulco, las autoridades reportan al menos 12 muertes en menos de 24 horas. 6 víctimas fueron encontradas maniatadas. El resto murió por impactos de bala en distintos puntos de la ciudad. Las autoridades atribuyen la ola de violencia al crimen organizado. En Colombia, el presidente Gustavo Petro reemplazó este lunes al comandante del ejército, el general Luis Ospina, blanco de críticas de la oposición y de expertos por el deterioro de la seguridad en el país. El militar es también investigado por el supuesto uso personal de inteligencia y contrainteligencia para realizar seguimientos y escuchas ilegales. En Irán dieron inicio las ceremonias fúnebres para el presidente Ebrahim Raisi. El mandatario falleció junto con el ministro de Exteriores y varios otros funcionarios en un accidente de helicóptero el pasado domingo. Medios estatales iraníes afirman que el incidente ocurrió a raíz de una falla técnica. El ejército, por su parte, anunció una investigación sobre lo ocurrido. Entre tanto, miles de iraníes en diferentes partes del país se congregan para dar el último adiós a su presidente. Los féretros fueron recibidos en el aeropuerto de Teherán por la Guardia de Honor, que transportó los cuerpos de Ebrahim Raisi, del ministro de Asuntos Exteriores de Irán y del resto de los fallecidos, entre una multitud de líderes políticos, militares y religiosos. Entre ellos, un Mohammad Mokhber visiblemente afectado, el hombre designado como presidente interino por el líder supremo iraní. Raisi será enterrado el jueves tras 5 días de luto que comenzaron en la ciudad noroccidental de Tabriz, cerca del sitio donde el presidente y su séquito murieron después de que su helicóptero se estrellara en medio de una espesa niebla. Su fallecimiento supone un duro golpe para el régimen de la República Islámica en un momento de crecientes tensiones regionales. Las amenazas externas nunca han puesto de rodillas a Irán. El pueblo siempre ha estado unido a lo largo de la historia. Que sus almas descansen en paz. La nación superará esta tragedia y todo volverá a la normalidad con la ayuda de Dios. Raisi, un clérigo conservador de 63 años, era considerado el posible sucesor del actual líder supremo, el ayatolá Jamenei. Según la constitución iraní, deben celebrarse elecciones presidenciales en un plazo de 50 días, lo que plantea un difícil dilema al régimen: abrir las candidaturas a rivales moderados o quedarse con los partidarios de la línea dura, arriesgándose al bochorno de otra baja participación electoral. La de los últimos comicios fue la más baja registrada desde la Revolución Islámica de 1979.
Al menos una persona falleció luego de que un avión de pasajeros encontrara fuertes turbulencias en su trayecto entre Londres y Singapur. Decenas de personas resultaron heridas. La información del vuelo parece indicar que el avión, un Boeing 777 de Singapore Airlines, cayó unos 6.000 pies en 5 minutos. Los testigos aseguran que quienes no tenían abrochado su cinturón de seguridad fueron lanzados contra el techo. El avión tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Bangkok. Equipos médicos del aeropuerto de Bangkok sacan a los pasajeros heridos del vuelo de Singapore Airlines. Algunos son atendidos in situ. Otros son trasladados al hospital. Los pasajeros hablan del horror que vivieron tras desplomarse el avión en el vacío. Se encendió la señal del cinturón de seguridad y en cuanto la vi me lo puse. Y justo después de repente entró en picado el avión. Lo que más recuerdo son objetos y cosas cayéndose. A mí me cayó encima el café del pasajero que estaba a mi lado. Esta es la ruta que había seguido el avión en su camino de Londres a Singapur, justo cuando fue sorprendido por unas fuertes turbulencias, desplomándose más de 1.800 metros desde la altitud que llevaba. El avión fue entonces redirigido para que aterrizara en Bangkok. Allí las autoridades tratan de reconstruir qué pasó exactamente durante el vuelo. Las investigaciones preliminares indican que el fallecido tenía problemas cardíacos. Era un ciudadano británico de 73 años. Sin embargo, aún no se ha completado todo el proceso de la autopsia. La investigación sigue abierta. Entre tanto, los pasajeros que se sentían bien como para continuar su viaje embarcaron en otro avión con destino a Singapur. Y el que no continúa su viaje, por lo menos en el fútbol, es el centrocampista alemán Toni Kroos, quien anunció a través de sus redes sociales el fin de su carrera profesional a los 34 años de edad, tras la conclusión de la Eurocopa prevista aquí en Alemania. Rechazó así la propuesta de renovación de contrato del Real Madrid y se despide en la cima de su carrera. Kroos, campeón del mundo con Alemania en 2014, ha disputado 463 partidos con el Real Madrid, en los que ha conquistado 22 títulos. Colgará las botas, siendo el quinto extranjero con más partidos en la historia del club blanco, tras Karim Benzema, Marcelo, Roberto Carlos y Luka Modric. Y con esto nos despedimos. Nos vemos en una próxima edición o cuando gusten en dw.com y nuestras redes sociales. Soy Javier Arguedas, junto a todo el equipo. Hasta la próxima. Que la pasen bien.